Lectoescritura, cuarto bimestre. SIC 56 José Antonio Torres. Actividad del libro Otro ladrillo en la pared. Integrantes: Ángel Ira Ferrusca, Eric García Casas, Miguel Ángel Betancur Ortiz, Valeria Guadalupe Ortiz, Axel Yoshamara Patiño Lugo, Julio Alejandro Peña Navarrete. Índice: tipos de violencia, página 6. Derechos sobre la preferencia sexual, página 15. Organizaciones que protegen la preferencia sexual, página 16. ¿Qué es feminista? Página 17. Equidad de género, página 18. Libertad de expresión, página 19. Postura sobre el cuento La piedra en el pozo sin fondo, página 22. Enseñanza del cuento, página 23. ¿Por qué se eligieron los anteriores temas? Página 24. Derechos humanos. Se hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. Significa que son derechos de carácter inalienable, ya que nadie puede quitarle esos derechos a otro sujeto más allá del orden jurídico que está establecido, y de perfil independiente frente a cualquier factor particular: raza, nacionalidad, religión, sexo, etc. Organismos defensores de los derechos humanos. En el carácter nacional y regional se encuentra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, entre otras. En el carácter internacional se encuentra CEGIL, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Red de los Derechos Humanos, entre muchas otras. De carácter mundial está la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Organización No Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, COFAVIP, la Asociación de los Derechos Humanos Universales. Primer bloque: violencia. Tipos de violencia en la sociedad. Modalidades de violencia. Según las formas que se manifieste en los distintos ámbitos de las modalidades son: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica en la pareja, violencia simbólica, violencia de género y la violencia económica y matrimonial. Violencia física. La violencia física existe de dos maneras. La primera es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona, y la segunda consta de limitar sus movimientos, encerrándola, provocándole lesiones con armas de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y hasta llegar a producirle la muerte. Violencia sexual. Que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de las mujeres de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Psicológico en la pareja. Es una forma de abuso mental que se desarrolla entre parejas. Son comportamientos que se convierten en agresiones y daños de los cuales el agresor puede o no tener conciencia. Causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba en pleno desarrollo personal que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Violencia simbólica.
la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Violencia económica y patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Violencia de género. Es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra una persona con base a su sexo o género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico. Violencia intrafamiliar. Es un concepto utilizado para referirse a la violencia en el terreno de la convivencia familiar, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso o la intimidación que se producen en el seno de un hogar y que perpetra por lo menos de un miembro de la familia contra algún otro familiar. Derechos sobre la sexualidad. Los derechos sexuales son derechos humanos, universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a los seres humanos, para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades. Los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales. Primer derecho: el derecho a la libertad sexual. Segundo, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Tercer derecho, el derecho a la privacidad sexual. Cuarto, el derecho a la equidad sexual. Quinto, el derecho al placer sexual. Sexto, el derecho a la expresión sexual emocional. Séptimo, el derecho a la libre asociación sexual. Octavo, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables. Noveno, el derecho a la información basada en el conocimiento científico. Décimo, el derecho a la educación sexual integral. Y por último, el derecho a la atención de la salud sexual. Organismos que protegen la preferencia sexual. En general, incluyendo en el mundo internacional, en el país, se encuentra la CNDH en México, la CONACIDA, la MOVILH, el UHRC y el Movimiento por la Diversidad Sexual, la MUMS, en Chile. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos. Feminazismo. Siendo otra clase de feminismo, las y los que lo ejercen lo llevan a un punto donde no buscan igualdad, sino supremacía de la mujer ante el hombre. De ahí la fusión con nazismo, pues al igual que estos, ellas buscan la perfección y ser superiores. Equidad de género. La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones
en los ámbitos de la vida social, económica y política. Libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De la libertad de expresión deriva la libertad de prensa. El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para exponer las ideas y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias a auténtica participación política. Cuento. Otro ladrillo en la pared. ¿De qué trata el cuento? Puntos de vista y demás. La piedra en el pozo sin fondo. Trata de un hombre cuya esposa tiene pensamientos feministas que evolucionarían a sentimientos feminazis tras conocer un grupo de protesta complicando la vida del protagonista, pues era autor de novelas eróticas y de doble sentido. Su esposa, al pensar que rebaja a las mujeres en sus relatos, lo condiciona a deshacerse de sus escritos o lo abandona, poniendo al protagonista en dudas sobre si debe cambiar sus pensamientos y principios para complacer los caprichos de su esposa. Al final designan escribir una novela que resalta la imponencia de la mujer en la sociedad y al no quedar conforme a su esposa y su grupo de protestantes decide abandonarlo, pero él no se dará por vencido y seguirá escribiendo hasta complacer a su esposa. Postura sobre el cuento, la piedra del pozo sin fondo. El cuento tiene que ver con el valor de la equidad de género, ya que es un derecho que implica el respeto tanto de hombres como mujeres. En estos tiempos ya no solamente el hombre maltrata a la mujer, ya que las mujeres no solo buscan equidad de género e igualdad, sino la superioridad y con eso continuamente hacen daño al hombre tanto psicológico como físico, aunque esto no descarta obviamente el maltrato que sufren algunas mujeres por mano del hombre. Este cuento nos da a entender que algunas mujeres piden respeto, pero a veces a ellas se les olvida respetar a los hombres. Del cuento. La enseñanza que nos deja el cuento es que no hay que poner en exhibición a las mujeres en revistas o videos. Las mujeres deben darse a respetar, cuidar de su cuerpo, al igual que respetar a los hombres. Ellas no son juguetes sexuales, ni mucho menos exhibiciones para adultos o menores de edad. Nos dimos cuenta que las mujeres piden respeto a ellas mismas, pero a veces se les olvida respetar a los hombres. ¿Por qué se eligieron los anteriores temas? Se utilizaron los temas de violencia en sus diferentes aspectos, también la libertad de expresión, la equidad de género, el feminismo, los derechos sobre la sexualidad, elegir qué género nos gusta, el masculino o el femenino sin ser juzgados, ya que estos se acoplan al contexto del cuento La piedra en el pozo sin fondo. Todos estos temas hacen conocer que la mujer sufre de violencia, pero también el hombre ha sufrido violencia por parte de la mujer. Como lo expresa el cuento, las mujeres exigen respeto, pero a veces se les olvida respetar a los demás. Esto llega a que con los temas anteriores queremos explicar el por qué se eligió este cuento y el porqué de nuestra opinión. Todo eso nos lleva a pensar que es bueno exigir respeto, nuestros derechos, ser escuchados, pero sin pasar por encima de los demás.